¿Qué tiene que ver la reforma laboral con la reforma impositiva, con la reforma previsional? Porque pareciera ser que cada una de estas leyes que quieren aprobar en el Congreso no están conectadas entre sí y en realidad forma parte de todo un plan que tiene la burguesía. Una ley no funciona sin la otra. Y bueno, no es algo que estén aplicando solamente acá, es algo que además viene como parte de una movida internacional de la burguesía, esto de las reformas, ¿no? Seguramente, eso es lo que te iba a decir. No es lo que pasa solamente acá, sino lo que viene pasando en el mundo, con intenciones de la burguesía a nivel mundial de avanzar sobre los derechos laborales, sobre los derechos jubilatorios. De hecho, hace unos meses en Francia hubo un intento por modificar la ley jubilatoria, subir la edad de jubilación, y con grandes manifestaciones se logró por lo menos postergar ese tratamiento de esa ley. Como para que no digan que después luchar no sirve, ¿no? Exactamente. Y en el plano de las reformas laborales, que es lo que se está impulsando en nuestro país en este momento, que después vos vas a plantear algunos aspectos, ¿no? Además de la tributaria y la jubilatoria, en el mundo también está pasando eso. Hay un ataque de la burguesía a nivel mundial por derogar o atacar leyes, conquistas en definitiva, que ha logrado el proletariado internacional después de décadas de lucha, en donde en realidad lo que se apunta es a mostrar en definitiva la verdadera cara del capitalismo, que nos vende modernidad con leyes que nos llevan a las épocas de la esclavitud, casi. Las dos cosas, ¿no? La guerra por un lado y la flexibilización, la ultra flexibilización laboral por el otro. Está buenísimo lo que nos está proponiendo el capitalismo. Porque si vemos inclusive hay un hilo conductor en todas las medidas que es precisamente que se apunta a que la mano de obra trabaje más horas por el mismo o por menos salario todavía. Te está planteando un aumento de la jornada laboral, digamos. Exactamente. Y tengo una pregunta, porque no pude ver mucho ese aspecto para hoy, pero el tema del banco de horas, ¿se está planteando también? Es lo que te iba a decir. El tema del banco de horas es una medida, digamos, que está metida en todos los proyectos de reforma laboral, por ejemplo en Grecia, por ejemplo en Portugal, que ahora en diciembre va a haber una importante movilización también contra esa intentona de llevar adelante en ese país. Digamos que hay un hilo conductor en lo que es lo que decíamos antes, intentar plasmar en las leyes lo que ya hemos dicho, muchas cosas que se vienen dando en la práctica. Sí, me imagino que eso del banco de horas, por ejemplo, debe ser una de las principales demandas del gran capital, ¿no? No puedo evitar hacerme la imagen de FATE, por ejemplo, con esas reformas en los cambios de turnos de turnicidad, de rotaciones, que fueron implementando, en donde siempre se guardan una cláusula gatillo a la empresa que es: te cambio el 7x2 por el 6x2, 6x1, pero si yo quiero echar para atrás esa medida en determinado sector de trabajo, me guardo la potestad de poder hacerlo, porque venía así, ¿viste? Lo que ha firmado el sindicato con Sudna en FATE, ¿no? Es como que, bueno, es la máxima flexibilidad horaria, es lo que más están apuntando estas grandes empresas, ¿no? Exactamente, y haciendo la salvedad de que la figura del banco de horas modifica totalmente cualquier ordenamiento horario para el trabajador. No, si la vida del trabajador queda claro que no. Por eso decimos, fijémonos que el capitalismo vende modernidad cuando en realidad lo que está proponiendo es volver hacia atrás 100 años. Sí, te vende modernidad y te terminas comprando más atraso. Exactamente. Que en definitiva, bueno, termina siendo la verdadera cara del capital en esta etapa de su desarrollo, ¿no? Es decir, que no tiene realmente ninguna perspectiva del futuro para ofrecerle a los pueblos del mundo. Un compañero siempre dice que nos hablan del apocalipsis y en realidad el apocalipsis es esto, sí, digamos, ¿no? Exacto. Estamos es lo que yendo está directo al apocalipsis, el apocalipsis en vida, ¿no? Bueno, ahora, retomando un poquito el aspecto de cómo existe una hilación entre estas tres reformas que plantea la burguesía, ¿no? Exacto. Porque por un lado, bueno, vemos que es una política a nivel internacional, tanto la reforma jubilatoria
como las reformas laborales en sus distintos niveles, donde hay algunos aspectos que son centrales, que unifican a toda la burguesía a nivel global. Ahora, cuando entramos en ver por qué están tan conectadas una cosa con otra, quizás acá la propuesta del gobierno sí es un gran laboratorio donde queda todo bastante clarito. No vamos a repetir todo lo que hemos difundido en un montón de medios nuestros, todos los puntos de la reforma laboral, pero quizás hay dos puntos que nos ayudan a esclarecer cómo están conectadas todas estas cosas. Desde el punto de vista de la reforma laboral, hay un planteo que es, bueno, el banco de horas y el aumento de la jornada laboral, que directamente incide en un aumento de la desocupación. Claro. Porque si vos podés producir una mayor cantidad de mercancía con menor cantidad de trabajadores, bueno, la historia de siempre del capitalismo va a ser que crezca la desocupación. Y de vuelta, ¿qué vende el capitalismo? Que esta reforma laboral es para incorporar nueva mano de obra. Sí, exacto. Es uno de los argumentos para convencer. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, ¿pero qué significa más desocupación? Significa menores aportes a la seguridad social. O sea, el ANSES va a recaudar menos, digámoslo clarito, ¿no? Va a haber menos recaudación por cargas sociales desde ese punto de vista. Después, hay otra serie de puntos que están planteados en la reforma laboral que consisten en pasar ítems que hoy son remunerativos a no remunerativos. Esto, de nuevo, es menor recaudación en concepto de cargas sociales. Y además es menor salario para el cálculo de las futuras jubilaciones. También de las indemnizaciones. Y de las indemnizaciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Para tirar dos artículos que se proponen modificaciones. El artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, la modificación que están planteando es que si vos te enfermás, se te pague el día al 80% y que no entre como una carga remunerativa, ¿no? Es decir, que no paga carga social. La modificación que plantean del artículo 103 bis, por ejemplo, permite que determinados beneficios, como ser comedor en planta y ese tipo de cuestiones, pasen a pagártelos en cash, en plata, dentro del sueldo, pero como un ítem no remunerativo. Ya sabemos a dónde termina todo eso. Después te lo terminan licuando por un lado, pero por el otro lado lo usan como un mecanismo extorsivo de negociación salarial, pero que no aporta al haber jubilatorio. Después hay otro punto, para irnos un poco de la reforma laboral, que tiene que ver con la reforma fiscal. Sabemos muy poco todavía de la reforma fiscal, pero la semana pasada se empezaron a filtrar una serie de artículos periodísticos. El primero que filtra un artículo, hay que decirlo, es Clarín, con lo cual ya sabemos que hay una opereta por detrás, que están intentando ver cómo golpea este tema en la opinión pública, por decirlo de alguna manera, en donde se plantea eliminar el monotributo y que los monotributistas pasen a incorporarse como autónomos. Esto significa que, para que tengamos una idea, hay unos 3 millones de monotributistas, 2.100.000 son pequeños contribuyentes, o sea, no son empresarios, digamos, y muchos de ellos son asalariados que los contratan bajo la forma de monotributo aparte, ¿no? Además. Bueno, y el Estado ahí tiene bastante que ver. Lo que plantean es pasarlos al régimen general. Pasándolos al régimen general pasarían por lo menos a duplicar los impuestos que tienen que pagar. Claro, porque deberían pagar IVA, deberían pagar ganancias. Exactamente. Según la facturación. Ahora, mientras se plantea que los pequeños monotributistas ingresen al régimen general para pagar más impuestos, se le está planteando por otro lado un descuento de 8 puntos en los impuestos que pagan las empresas. Con lo cual, los capitalistas, digamos, ¿no? Los empresarios, se le está planteando una reducción de impuestos y al pequeño monotributista se le está planteando un aumento impositivo. En la práctica, esto lo que va a significar no es solamente menor recaudación porque las empresas pagarían menos impuestos, sino que además muchos monotributistas se van a ver arrojados a la informalidad, van a tener que pasar al régimen informal porque si no, no van a llegar a fin de mes. Por supuesto. La misma historia de siempre. Entonces, de nuevo, la reforma fiscal nos está planteando en el fondo una menor recaudación impositiva, un menor aporte a la seguridad social también. Y acá llegamos al último eslabón de la cadena, que es la reforma previsional. Claro. O sea, si pasa la reforma laboral, disminuyen los aportes a la seguridad social. Si pasa la reforma fiscal, también,
Por lo tanto, vamos a tener que hacer, te dice el gobierno, una reforma previsional que plantee una disminución de las jubilaciones, una eliminación de los regímenes especiales y, obviamente, aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Entonces, los tres ejes de esta reforma que plantea el gobierno, a pedido también del FMI y de organismos internacionales, van por un mismo andarivel, en un mismo sentido. Una pata son un trípode. Una pata no se sostiene sin las otras dos. Exacto, es todo un plan en conjunto, no son medidas aisladas, más allá de que se puedan presentar hoy un proyecto, mañana otro, porque lo que decíamos al principio, el problema acá es que el capital apunta a seguir buscando cómo sostener sus niveles de ganancia. Y para eso ataca las condiciones laborales por un lado y después las condiciones de vida de toda la población por el otro, con estas reformas previsionales e impositivas. Porque lo que hay que decir es eso, mucho se dice de que hay X cantidad de trabajadores formales que son la minoría y que bueno, a las minorías no se las defiende. Un saludito para Pérsico. Exacto. Es una reforma para una minoría. Eso siempre digo. ¿Por qué preocuparnos por la minoría de la clase trabajadora? Y después se niega precisamente de que el ataque a las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados formales forma parte del ataque Totalmente. a las condiciones de vida y de trabajo de los informales. Sí, estas medidas van a aumentar la informalidad, les van a aumentar los niveles de explotación a los trabajadores informales y va a aumentar también los niveles de desocupación. Exactamente. Entonces todo tiene es un ataque en conjunto en realidad a toda la población trabajadora, no solamente al trabajador en blanco, como se le dice, ¿verdad? Totalmente. Por eso, como decimos nosotros, este problema de la reforma laboral y ahora incluida la reforma impositiva y la reforma previsional, en realidad es un ataque de una clase contra otra clase, que es la clase que vive de su trabajo. Por lo cual nosotros tenemos que tener claro que este ataque lo tenemos que enfrentar como una clase que está siendo atacada y por lo tanto tomar las medidas que nos corresponden a nosotros como clase. Claro, es el elemento que nos unifica políticamente como clase. No hay, como dijimos en la columna pasada, no hay distinción entre ocupados, desocupados, jubilados, estatales o trabajadores del sector privado o formal o informal. Estamos todos metidos en el mismo paquete. Exacto. Y tenemos que tomar conciencia de eso también. Pero además decimos esto porque seguramente habrá algunas manifestaciones que haga la CGT en contra de la reforma laboral. Y para quedar bien. O porque les tocan algún negocio. También. Sí. ¿Por qué no? Habrá alguna manifestación de algún partido de la oposición que diga que no están de acuerdo con tal o cual punto. Pero nosotros, nuestra clase, no puede estar a la expectativa de las medidas que tomen o no tomen esas instituciones que sabemos que son parte del proyecto de la burguesía. Las medidas son las que nosotros tenemos que tomar todos los días desde cada lugar de trabajo para poder ir organizando la resistencia para apuntar a derrotar la reforma laboral y las otras reformas que se quieran implementar. Sí, ahí hay un tema, ¿no? Que quizás se tiende en general bajo cierto pensamiento establecido, me parece. Esperar al día del tratamiento del Congreso, la movilización al centro, ¿no? Y creo que estamos en una etapa en donde tenemos que tejer por abajo la unidad política de la clase en los lugares de laburo, en los lugares de estudio, en los barrios. O sea, armar juntadas entre los trabajadores de una misma empresa, por ejemplo, para discutir el problema de la reforma laboral y para organizar de qué manera vamos a instalar en la empresa el problema de la lucha para derrotar a la reforma laboral. Y cómo desde ahí, aparte, salimos al encuentro con otras empresas de la zona y cómo involucramos al barrio desde este problema central que nos unifica. Si empezamos a tejer una campaña de agitación política, de organización y de agitación política, en donde nos unifica este tema como clase,
en las distintas fábricas de la zona y todo eso, inclusive vamos a juntar la fuerza para poder enfrentar las medidas puntuales de flexibilización que se vienen aplicando en cada una de las empresas. Digamos, no podemos desconectar el reclamo salarial, el reclamo por la lucha en contra de que no se te paguen el salario en cuotas o de los retiros voluntarios, en fin, de todo el abanico de reclamos que hay, no lo podemos separar de esta lucha en contra de la reforma laboral, por derrotar la reforma laboral que están buscando implementar permanentemente. Absolutamente. Las medidas de resistencia que hoy se están tomando y que se toman todos los días en las diferentes empresas por el problema salarial, por el problema de los despidos, por el problema de los salarios en cuotas, etcétera, etcétera, es parte de la lucha contra la reforma laboral. La tenemos que tomar como parte porque no hay una desconexión entre estas demandas que tenemos hoy con las intenciones que la burguesía tiene, no de solucionar estas demandas, sino al revés, de agravarlas. Al contrario, todos estos conflictos que nos estuvo metiendo la burguesía son un gran ensayo para la implementación y legalización masiva. Exactamente. De esto que ya están intentando. Exactamente. Por eso, nuestra táctica o nuestra conducta como clase no puede ser esperar a ver qué digan los de arriba, sino asumir cada uno de nosotros y de nosotras con nuestros compañeros y compañeras de trabajo de todos los días, cómo organizamos y cómo empezamos a hacer una agitación sobre el problema de la reforma laboral dentro de las luchas que hoy mismo se están llevando adelante en un montón de conflictos que se están dando en el país. ¿Listo? ¿Terminó? Sí.